¿vale? Así que, lo dicho, chicos, vamos a pasar a la segunda fase, que serían las ciáticas crónicas. Los que lleváis con ciática meses, años, vais mal. Todos los que estáis en esta fase vais mal. Bueno, pero es que a mí me viene y vuelve y se va. Tienes que hacer una buena prevención. Los ejercicios que te voy a decir ahora te van a ir bien. No, yo es que llevo con ella 2 años, como me dice un paciente, pues mal. O tienes exceso de peso, o no has hecho las pruebas pertinentes, o no estás haciendo las cosas bien. Y eso es un problema tuyo, como digo, no es un problema de la ciática, es un problema tuyo. Así que ponte con ello, porque de las ciáticas se salen, sí, se salen. La gente dice, ay Dios mío, ¿cuánto me va a durar esto, tal, no sé qué? Por Dios, digo, pues con tratamiento así, 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 estudiando el caso, te va a durar X, te va a durar Y. O les digo, yo no doy un duro, te tienes que ir a cirugía, o no te preocupes, que esto es poca cosa, vamos a estar bien en breve. Estudio y luego ya hablamos. Vamos con ciáticas crónicas, ciáticas que tienen semanas, meses, años. Como he dicho, vamos mal, pero vamos mal y vamos a hacer cosas para que vaya bien. Y se trata de trabajar fuerza. ¿De acuerdo? ¿Se puede trabajar todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente de movilidad? Sí, pero sobre todo trabajar fuerza. Recordemos que muchas veces el problema viene de un amortiguador, y si tú haces un andamio en ese amortiguador poniéndote fuerte, vas a mejorar muchísimo el estado de la ciática, hasta casi quitarlo del todo en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de fuerza. Vamos a retirar un poquito la mesa y vamos a hacer ejercicios de fuerza. Vamos a hacer las consabidas planchas, ¿vale? Las planchas están muy bien porque se pueden hacer de muchos niveles, yo las voy a describir de varios niveles, y nos van a ayudar a tener un buen core que hace que se andamie bien la zona que está lesionada y que, bueno, pues deje de soportar tanto peso ese disco. Entonces vamos a empezar por la plancha anterior. Una plancha anterior que podemos hacer siempre con toallita, chicos, a mí me gusta proteger bien todas las porciones de mi cuerpo. Vamos a ponerla esta en rodillas, así, y mirar qué sencillo. A ver, que voy a acabar tirando esto. Eso es, columna, por favor. Mirad qué sencillo, apoyamos antebrazos. Primer nivel de la plancha sería apoyando rodillas, como veis, las tengo apoyaditas, ¿vale? Primer nivel de la plancha sería simplemente con rodillas apoyadas, subimos glúteo y hacemos una anteversión pélvica. La anteversión pélvica, retroversión pélvica, ¿vale? La anteversión es esto, la retro es esto. Hacemos esto con el glúteo, metemos el ombligo para adentro, ¿de acuerdo? Para proteger bien la lumbar. Apoyamos antebrazos, rodillas, y aquí estamos durante al menos 20 segundos, respirando, relajados. Plancha anterior, para tonificar musculatura del core. Se está trabajando hombros, se está trabajando espalda, se está trabajando lumbar, se está trabajando glúteo, ¿vale? Podemos descansar a los 15-20 segunditos, y ahora vamos a hacer el segundo paso, que es el que me gustaría que intentaseis que hacerlos todos, ¿de acuerdo? Que es apoyando los pies. Mis pies los veis apoyados, y ahora lo que vamos a hacer es, subo mucho, hago esa retroversión pélvica, y bajo un poquito, no mucho, y 20 segundos, respirando. Y abajo, despacito, 10, 15, 20 segundos. Podéis empezar con contracciones, planchas de 5 segundos e ir subiéndolas en el tiempo y en el espacio, ¿eh? No os tenéis que decir, oye, es que no llego a 10 o no llego a 20. Cada uno a su ritmo. Si esto tú lo haces todos los días, en 1, 2, 3 semanas vas a estar haciendo planchas prácticamente de un tiempo muy bueno, ¿de acuerdo? Yo no pasaría de 20, 30 segundos, no tiene sentido. Generas mucha estabilidad haciendo esa contracción bien hecha durante esos segundos sin tenerte a 1 minuto, no tienes que irte a 1 minuto, no tienes que irte a 2 minutos. La plancha lateral, como digo, protegemos antebrazo, protegemos rodillas. En este caso, mirad, voy a poner esto aquí para hacer una plancha lateral. Primera posta, flexiono rodillas y me levanto lateral. Y aquí, 20 segunditos.
¿vale? Respirando, soplando. Cojo aire. Tres, 4 respiraciones, lentas, suaves, y nos podemos cambiar hacia el otro lado, si queréis. Podemos ir alternando. Ponemos aquí toallita, pop, y nos hacemos una plancha lateral, aquí. Cogemos aire, flexionamos. Me decía el otro día un paciente, ¿pero esto lo tengo que hacer todos los días? Y yo digo, coge aire, suéltalo, amigo. ¿Pero acaso no tienes tu lumbar todos los días? ¿Acaso no tienes una ciática todos los días? ¿Acaso no sé qué decirte? No eres tú mismo todos los días. Hasta que soluciones el problema tendrás que hacerlo todos los días. Ya, bueno, joder, es que hacer gimnasia media hora al día es que no encuentro el momento. Disfruta de tu ciática. Bienvenido, pollo. Bienvenido a tu ciática. Si no eres capaz de sacar media hora de ejercicios para aliviar tu ciática o cualquier otro tipo de patología en tu cuerpo, bienvenido al dolor, bienvenido al sufrimiento. No va a haber nada que te lo quite. A ver, puedes hacer tratamientos que vienen muy bien, pero van a volver porque tu cuerpo va a estar siempre con una inestabilidad y con un desequilibrio total. Con piernas estiradas, segundo bloque de planchas, cogemos, subimos arriba y le damos, ¿vale? Cogiendo aire. Buscando estabilidad, estando cómodos. Que no haya dolor de hombro, que no haya dolor de nada, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo con la rodilla o incluso podéis hacerlo menos tiempo. Vamos con la derecha, que estamos haciendo el mismo ejercicio por la derecha y por la izquierda. Totalmente lateral, mano en la cadera, subimos, ahí, eso es. Uy, que me estoy clavando aquí algo. Eso es. Perfecto. Cogemos aire. Y despacito. Tengo un poco de dolor de hombro. Estoy como medio tiritando con este ejercicio. Bueno, pues sería un ejercicio que te saltas 2-3 días, o lo haces con rodilla, con palanca de rodilla, que no me ha molestado tanto, aquí me ha molestado, y no pasaría nada. Y ya veis, algo que, claro, que me duele el hombro, ¿cómo voy a hacer estos ejercicios? Adáptalos y no te escaques, como digo, ¿no? Más cositas que vamos a hacer van a ser algo tan sencillo como hacer una plancha glútea. Ya la hemos hecho antes y la vamos a describir, ¿vale? Muy importante. Vamos a poner, de acuerdo, en la cabecita aquí nuestra toalla y vamos a hacer una plancha glútea. Ponemos manos a ambos lados del cuerpo, subimos glúteo y respiramos 2 o 3 veces arriba. Esta plancha glútea es muy fácil de hacer. El otro día tuve un paciente en consulta de 84 años que no hacía nada, con una ciática tremenda, y le dije, vamos a hacer 4 planchas glúteas. Pues el tío se las hizo ahí sin despeinarse, y no hacía nada, tenía una musculatura muy mala, pero es algo que se puede hacer muy fácilmente. Aumentando la contracción glútea, aumentamos el equilibrio en la pelvis y eso nos viene muy bien, ¿vale? Como he dicho, con ciáticas crónicas hay que trabajar la musculatura, ¿de acuerdo? Y bajamos. Podéis hacerlo 2 veces prolongadas, 3 de 10, 3 de 20, ejercicios que te vienen tremendamente bien, ¿vale? Cogemos otra vez aire. Y bajamos. Una contracción tónica durante 10, 15, 20 segundos es algo maravilloso para conseguir equilibrio. Un ejercicio que me gusta muchísimo y que no le prestamos nada de atención
a lo que es el glúteo medio es el ejercicio de la concha. Entonces, mirar, nos vamos a poner lateral, cómodos, piernas flexionadas, y lo que vamos a hacer es, durante un minutito, una apertura de rodilla. Vamos a aislar un poco el glúteo medio, que suele estar cabibajo, y esto nos puede dar un equilibrio en la cadera que nos puede venir muy bien. Venga, vamos a hacer el ejercicio, animaros. Nos movemos durante al menos un minuto. Tengo cogido el tiempo, vamos a moverlo despacito. Este ejercicio se puede envenenar, como digo yo, si pones... ¡Uy, pollo, que te caes! Si pones una banda elástica, podrías poner una banda elástica generando una resistencia, ¿de acuerdo? Y generando el efecto de que sea más difícil. Vas trabajando. Al que le resulte tremendamente cómodo, puede trabajar con la bandita elástica, ¿vale? El que no, bien lateral, abriendo, y vamos a notar congestión en la zona de la caderita. Hay muchas caderas que se mueven fatal porque no tienen músculo y hacen que las lumbares sufran una barbaridad. Cuando llevemos un minuto, lo que vamos a hacer es apoyarnos en la otra dirección, pasaremos nuestro bracito, cogeremos nuestras toallas con mucho cariño, flexionaremos y trabajaremos en esa posición lateral, trabajando suave, relajado y contrayendo nuestro glúteo medio durante al menos otra vez un minutito. Que solo podéis hacer medio minuto porque se os congestiona mucho la cadera u os empieza a doler la pierna, pues paráis, ¿de acuerdo? No, ya he dicho que todo esto hay que, trabajarlo, como el que dice. Cuando llevéis cerca de ese minuto, pues nos vamos a relajar, suave, despacio, y terminamos el ejercicio. Yo estoy haciendo todos los ejercicios rápidos, son ejercicios suaves, que se pueden hacer, decirlo de alguna manera, se pueden hacer todos seguidos como hago yo, pero el que nunca haya hecho nada, por favor que se tome unos segundos para recuperarse, para no sofocarse y, pues ir testando qué ejercicios le vienen bien y qué ejercicios le vienen mal. Si te salta la ciática haciendo un ejercicio, tienes que parar y saltar al siguiente. Si te vuelve a saltar, pues para y hasta el día siguiente. Pero solo la repetición y la movilidad continuada, suave, va a hacer que tengas tono y que mejore tu ciática. Como digo, también hay que hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Vamos a hacer ahora una patada de burro, ¿no? Cómo me gusta este nombre, patada de burro. A mí una vez un burro me mordió. Íbamos por ahí a una cala en Mallorca y pasamos por un sitio donde había unos burros, entonces toda la gente le daba comida al burro. ¡Ay, qué bien el burro! Mira qué majo, comida, comida. Bueno, pues el burro, si no pasabas y le dabas comida, te pegaba con la cabeza, te lanzaba coces, entonces yo no tenía nada que darle. Pasamos un grupo por allí y según me estaba escapando yo, iba con mi mochila, me cogió y me pidió un mordisco aquí en el brazo, que me giré y dije, madre mía, me podía haber comido. Me mordió un burro, señores. Vamos a poner las manos encima de las rodillas encima de las caderas, y ahora lo que quiero es que llevéis vuestra rodilla adelante al techo, adelante al techo, adelante al techo, adelante al techo, adelante al techo. Y diréis, joder, yo es que este ejercicio, hacedlo, por favor, hacedlo, aunque sean solo 3 veces, hacedlo, venga. Que tenéis que estar así al menos un minuto, ¿de acuerdo? Podéis empezar por medio, podéis hacerlo despacio al principio. Cuando llevéis un ratito, lo que podéis hacer es cambiar hacia el otro. Me cambio hacia el otro lado para que lo veáis un pelín mejor. A ver que no le dé la mesa. Pierna adelante, arriba. Pierna adelante, arriba. Voy a poner totalmente lateral. Así. Pierna adelante, arriba. Pierna adelante, arriba. Pierna adelante, arriba. Como si tuviésemos que tocar con la planta del pie el techo. Patada de burro, ejercicio en el que trabaja muy bien lo que es el glúteo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después de hacer esto, por ambos lados, un minutito, cada uno en su posición, cada uno con su dosis, sin hacerte daño, sin que suba el efecto de lo que es la ciática
en ninguno de los ejercicios, por favor, vamos a hacer otro que os va a venir muy bien, que es, se necesita para sentirlo bien una goma elástica. Si no, pues podéis coger una bufanda o podéis coger una cuerda, pero es importante sentirlo, porque vamos a tener que vencer la resistencia de una banda elástica muy suave, ¿de acuerdo? Este ejercicio es de, digamos, de autoelongación. Autoelongación es hacerse más alto. Los músculos de la columna, ¿de acuerdo? Hay unos músculos que se llaman erectores, ¿vale? Y nosotros, por desgracia, tendemos a estar, pues ahí, echados así para adelante, con el móvil, encorvados. Entonces, yo lo que os estoy pidiendo en este ejercicio es que seáis conscientes de esa musculatura erectora, y traccionemos la columna haciéndola crecer, ¿vale? Y se hace con el ejercicio de la siguiente manera. Nos vamos a poner sentados, con las plantas apoyadas de los pies. Las piernas no están estiradas, sino con un poco de flexión, no con una flexión total, ¿de acuerdo? Con un poquito de flexión. Las manos van a pasar a cada lado. Y vamos a coger la banda elástica y con muy poca tensión la vamos a poner en el techo, en el suelo. Una vez que estemos aquí, nos vamos a relajar, nos vamos a encorvar. Y el ejercicio consiste en cojo aire, un ejercicio de erección de columna. Y aquí muchos de vosotros estaréis viendo las estrellas. Es un ejercicio complicado de dominar, pero el concepto de autoelongación, el concepto de extender la columna, es muy palpable haciendo este gesto con este ejercicio. Recordarlo, si lo hacéis 2 o 3 veces, si os empieza a doler la lumbar, es lógico y normal. Tendréis que ir poco a poco intentando trabajarlo. Lo podéis hacer sentado. Sí, lo podéis hacer sentado, pero esta postura viene de la reeducación postural global. Lo vuelvo a repetir. Piernas flexionadas, importante, plantas de pies, manos van a estar a los lados, ¿de acuerdo? Y yo tengo que estar más o menos cómodo. No abrimos piernas, no cerramos del todo, estamos ahí cómodos. Vamos a pasar nuestra banda por encima de la cabeza y una vez que pasa por encima de la cabeza, el mentón tiene que estar protegido. Nada de hacer esto para subir y ganar estatura, sino el mentón aquí protegido. Cogemos con las manitas, las apoyamos en el suelo, nos dejamos caer, nos encorvamos un poquito. Importante, yo no estoy subiendo hombros, estoy simplemente apoyándome un poquito las manos y no estoy ni apoyándome en ellas, porque yo controlo ahora mismo el movimiento. Tú seguramente quieras tirar con tus manos. Bueno, puedes tirar un poco, pero el ejercicio es de columna. Volvemos a desplomarnos. Ejercicio de autoelongación que se puede hacer de pie, se pueden hacer con bandas elásticas, se pueden hacer de mil maneras. Este me parece muy indicado porque, como digo, estamos trabajando con crónicas, con patologías crónicas que llevan mucho tiempo en nuestra lumbar y tenemos que añadir una gama de ejercicios que no habéis hecho nunca, estoy seguro que muchos de vosotros que estáis viendo esto, que por cierto, suscribiros, ya que habéis visto, ya que estáis aquí, suscribiros de golpe y porrazo, todos los que nos estáis viendo, os suscribís ahora mismo y el pollo y yo súper felices. Y también haceros miembros, porque si sois miembros, lo que podréis conseguir es tener preferencia en todo. Así que lo dicho, chicos, al margen de que nos echéis una mano, como digo, el hacer ejercicios distintos a los que soléis hacer es lo que os puede faltar en esa recuperación de ciática que no llega, ¿de acuerdo? Para mejorar la movilidad del tronco, os voy a proponer un ejercicio, ¿vale? Y lo voy a hacer sentado, para la comodidad de muchos, porque muchos me decís, yo es que no puedo hacerlo tumbado, porque luego no me puedo ni levantar.
Bueno, pues hazlo en la cama, ¿vale? Entonces, el ejercicio que os propongo ahora es algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Se puede hacer de muchas maneras, 1000 veces descrito. Y lo que quiero es que estéis sentados porque así la pelvis no se va a mover, ¿vale? No quiero que estéis en una posición de mucha anteversión ni mucha retroversión. Esto no tiene que ser, esto del todo tampoco. Quiero que esté en una posición neutra, pero tirando hacia esto, ¿de acuerdo? Tirando a que el ombligo salga hacia afuera y haya una anteversión pélvica. Con esta anteversión pélvica lo que vamos a hacer es este juego, que yo a veces lo he llamado James Bond. No sé si os acordáis las presentaciones de James Bond, que se ve como una especie como de tubo que pasa así, de una pistola, supongo que es, y él se gira, ¡pum!, y dispara. Pues las manos se juntan, cogen la pistola y vamos a ir. Todo lo que podamos a la derecha, todo lo que podamos a la izquierda. Con esto lo que vamos a hacer es una movilidad lumbar en rotación, que no trabaja nadie y que hay que trabajarla, ¿vale? No se mueve la pelvis queda totalmente anclada en la silla, no me estoy moviendo y lo que se está moviendo es mi lumbar. ¿Que no queréis hacer la pistola de James Bond porque no os gustan las armas? Ponéis las manos rectas y trabajáis hacia la izquierda y hacia la derecha. Os vais a dar cuenta que juntando las manos vais a tener mucha más limitación porque somos un todo y hay musculatura que baja del hombro, que baja por la espalda, que te va a limitar la movilidad. Y ahí vamos a estar, como digo, un minutito. Eso es, suavecito. Una movilización lumbar, que hace que trabaje en hombros, que hace que trabaje un poquito también el core, que nos viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y esto se hace, como os digo, un minuto, pero podéis estar haciéndolo 2 minutos perfectísimamente, ¿vale? Eso es. Eso es. Movilidad lumbar. Por supuesto, un ejercicio que deberíais hacer con un pesito para activar otra vez lumbar es este, que me gusta mucho. Yo aquí tengo, por ejemplo, un saco de semillas que pesa, no llegará a 1 kilo, pero fijaros el ejercicio en qué consiste. Voy a ponerme en cuadrupedia, rodillas a la altura de las caderas, brazos, manos a la altura de los hombros, y lo que voy a hacer es llevo mi saco hacia la izquierda y lo levanto. Eso es. Y lo levanto. Generando fuerza y movilidad. Podéis coger 1 kilo, podéis coger 2, podéis coger 5, valientes. El que sea un valiente que coja 5. El que no, que lo haga directamente solo con la mano, para daros cuenta de la movilidad que tienes que tener para realizar este ejercicio, que muchos de vosotros diréis, madre mía, no puedo ni moverme. A mí me pasa 3 cuartas de lo mismo, ¿eh? Yo no tengo muy buena movilidad lumbar. Repito hacia el otro lado. Cuando has hecho 1 minuto hacia un lado, vamos a hacerlo hacia el otro. Aquí un poquito mejor, pero vamos, ya lo estáis viendo. Me duele hasta la muñeca haciendo el ejercicio. Eso es. Cada uno que llegas hasta aquí y solo me llegas hasta aquí, será mejor que no hacer nada. ¿De acuerdo? Eso es. Venga, 2 más. Eso es. Eso es. Ejercicios que los podéis prolongar de mucho tiempo a muchísimo tiempo. Podéis hacer esto 1 minuto, 2 minutos por cada lado, cuando ya llevéis 4 o 6 semanas trabajando. Algo que os va a venir, como os digo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por último, el ejercicio que os digo para finalizar las hernias crónicas, esas hernias que no se quitan, es hacer un ejercicio de neurodinamia. El ejercicio de neurodinamia, en esta vez sentado, con estos, digamos, tips, por decirlo de alguna manera. Algo tan sencillo como estamos sentados, rectos, bien, colocados, vamos a coger la pierna por debajo, la vamos a levantar hasta que haya un poquito de irradiación o haya tensión. Llegado a este punto nos vamos a desplomar,
una vez desplomados, vamos a bajar el pie para abajo y acompañaremos con el cuello. Muy importante mantener la posición desplomada para darle tensión a lo que es todo el nervio, porque hay un cordón inextensible desde la zona occipital hacia la zona sacra, ¿de acuerdo?, que está configurada de tal manera que si tú le das tensión a la zona occipital, se va a repercutir en el sacro y recíprocamente, ¿de acuerdo? Entonces, así lo que conseguimos con este ejercicio de neurodinamia es discurrir el nervio a través del canal y generar, como digo, una relajación, una movilidad del nervio, que le va a venir muy bien porque está atrapado y necesita ser estimulado. Eso es. Cerráis los ojitos, relajáis, y este ejercicio lo practicáis durante 5-10 minutos. Sé que es mucho tiempo, pero, oye, se viene descrito así, así que os animo a que le echéis un ojo a ese ejercicio de neurodinamia. Con mucho cariño, como siempre os digo, con muchísimo cariño, y hoy más cariño que nunca, con todos mis pollos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.